a todos, hoy vamos a ver el sintagma verbal. Para los demás sintagmas me remito a la hoja que os he entregado. Bien, primero tenemos que volver a definir qué es el sintagma verbal. El sintagma verbal es la palabra o el grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo y que es el único elemento imprescindible, como veremos a la hora de analizar oraciones. Es decir, mi sol en este caso será un verbo y todas las demás palabras que girarán en torno a él serán sus complementos. Estos complementos, los complementos del verbo, es lo que llamamos funciones sintácticas y cada complemento tiene un nombre. Por ejemplo, el sujeto, el complemento directo. Esos son los complementos del verbo, son las funciones sintácticas. Aunque yo diga que el sintagma verbal tiene como núcleo un verbo, ya puede ser en forma simple como bailé o forma compuesta como he bailado, también puede ser una locución verbal, es decir, dos o tres palabras que funcionan como un único verbo, por ejemplo, dar en el clavo, o una perífrasis verbal que ya veréis más adelante a lo largo de los cursos, que se puede formar con el verbo poder más el verbo en infinitivo, para darla una modalidad de posibilidad. Dicho núcleo, es decir, el verbo, tiene que concordar con lo que vamos a llamar sujeto, que normalmente va a ser un sintagma nominal, en género y en número. Recordemos que el género es femenino o masculino y el número es singular o plural. Ambos, el verbo y el sujeto, son los dos componentes básicos de la oración. Pero el único imprescindible es el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener oraciones en las que aparezca el sujeto o no, pero que yo sí que pueda entender que existe un sujeto pero que no aparece en la oración. El único elemento imprescindible de una oración y de un sintagma verbal será su núcleo. Es decir, yo tengo un sintagma nominal y lo que necesito siempre es el núcleo. Es lo que no aparecía entre paréntesis a la hora de analizar los sintagmas. En los siguientes ejemplos destacamos en negrita el sintagma verbal, mientras que el niño, que sería el sintagma nominal, sería el sujeto. Bien, tenemos el niño compró flores para su madre ayer, todo lo en negrita es el sintagma verbal, y el niño compró y compró. Ahí en los dos últimos ejemplos vemos que hay una elisión, es decir, que se prescinde del niño porque nuestro receptor va a saber quién es, lo va a entender a lo largo de la conversación. Aquí tenemos más ejemplos. Todo el rato, en esos ejemplos, el núcleo verbal es cantó, como vemos en el primer ejemplo. Núcleo del sintagma verbal. En el siguiente sintagma vemos cantó una canción. Vemos que una canción ha pasado a formar a ser un complemento de ese núcleo. Cantó una canción a una amiga, vemos que existe dos complementos ahora que giran en torno a cantó y en la última vemos que son tres complementos que giran en torno a cantó. Aunque ponga en los complementos sintagma preposicional complemento, lo he hecho así porque todavía no sabemos el nombre propio de esos complementos, pero cada complemento que veis aquí en otro color, en rojo, en verde o en marrón, esos complementos llevarán un nombre, ya pueda ser complemento directo, complemento indirecto, etc. Vale, estructura del sintagma verbal. La palabra más importante del sintagma verbal es el verbo. Recordemos que los núcleos son los que dan el nombre a los sintagmas. Yo tengo el sintagma nominal porque su núcleo será un nombre. Yo tengo un sintagma adjetival porque su núcleo será un adjetivo. Pues yo tengo un sintagma verbal porque el núcleo es el verbo. Vemos ahí, por ejemplo, vendrá núcleo del sintagma verbal. Ojalá venga a casa por la mañana, vemos que ya es un sintagma verbal más amplio y que tenemos que localizar su núcleo, que es el verbo. En este caso, venga. Tipos de complementos que giran en torno al verbo. El sintagma verbal es el más importante, por eso tiene mucho más complementos y a los complementos se le dan nombres propios. Dentro de los complementos que pueda tener un sintagma verbal, los diferenciamos en dos, en lo que llamamos en gramática argumentos y adjuntos. ¿Qué son los argumentos? Son los complementos que son obligatorios que aparezcan. Si no aparecen, la oración no tiene sentido. Ese sintagma no tiene sentido. Yo si digo mi vecina es o María hizo, veis que pone un asterisco al inicio de la oración, que eso significa que es agramatical, es decir, que no tiene sentido en la gramática y en la lengua oral y en la escrita. En estos sintagmas me falta algo, pues mi vecina es
rubia o María hizo pasteles. Me faltan saber qué es lo que es y qué es lo que hizo. Por eso, si yo los quito, son oraciones incorrectas. Estos verbos necesitan obligatoriamente los complementos que faltan. En el primer caso es lo que vamos a ver más adelante, que se llama el atributo. Mi vecina es profesora. Y en el caso de María hizo, lo que le falta es el complemento directo. Necesitan de esos complementos para que tengan sentido. Aquí veíamos que María hizo los deberes. Al comienzo, si yo hubiera puesto este ejemplo, hubiera puesto SN complemento. Pero ya he dicho que todos los complementos que aparecen dentro del sintagma verbal tienen un nombre propio que ya veréis y ya sabréis localizar. En este caso es el que se llama complemento directo. ¿Qué son los adjuntos? Pues son los complementos que no son obligatorios, que pueden estar o no en una oración, que son opcionales. Si los quito, la oración sigue teniendo sentido y es correcta. Por ejemplo, yo tengo compró un billete de tren por internet. Yo, si digo compró un billete de tren, mi oración tiene sentido. Por eso yo puedo quitar por internet porque es un complemento opcional, es un argumento. Pero ¿qué pasa que si yo quito de mi oración el complemento obligatorio, el argumento? Si yo quito un billete de tren, pues que mi oración no tiene sentido y entonces tendría que ponerle un asterisco al comienzo. Quedaría algo como compró por internet. Entonces, como no tiene sentido porque mi receptor no va a saber lo que compró, es un argumento y por eso tiene que aparecer. Si lo quito, mi oración no tiene sentido. Al contrario que los adjuntos. Esta es la estructura de un sintagma verbal. Va a tener el núcleo, por otro lado los argumentos y por otro lado los adjuntos. Los argumentos y los adjuntos se mueven por toda la oración. No quiere decir que siempre aparezca primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento directo, luego el indirecto. No, pueden estar moviéndose por toda la oración. Pero es verdad que no pueden estar moviéndose por todo el sitio, porque hay veces que la oración no tiene sentido. Yo puedo decir, María compró manzanas en el mercado, tiene sentido. En el mercado compró María manzanas, tiene sentido. En el mercado María compró manzanas, tiene sentido. Pero, por ejemplo, la cuarta no tiene sentido si yo muevo los argumentos y los adjuntos donde yo quiera. En el mercado María manzanas compró. ¿Tiene sentido? Pues a lo mejor si te pones a rebuscar, sí, pero es mucho más difícil de entender. Vale. Recuerda qué tipos de verbo existe para que sean un sintagma verbal. Como definimos verbo, cuando definimos verbo, dijimos que es una categoría gramatical variable, es decir, que su morfología cambia, pues en género no cambia, en número, en tiempo, en aspecto, en modo. Por eso teníamos el modo indicativo, el imperativo, el subjuntivo. En tiempo teníamos el pretérito perfecto, el imperfecto, etc. Vale, cuando nosotros definimos verbos dijimos que es una categoría gramatical variable con la que expresan acciones, procesos o estados o existencias que afectan a las personas y a las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funcionan como núcleo del predicado. Vuestro libro os pone qué tipos de verbo tenemos según su significado. Tenemos los verbos de acción, en los que el sujeto realiza la acción voluntariamente. María repartió la tarta. Mi madre repartió la tarta. Verbos de proceso, en este caso es el sujeto sufre un proceso o un cambio, por ejemplo, con crecer, con hervir, con resfriarse, porque primero estoy, por ejemplo, sano y poco a poco me voy resfriando. Por ejemplo, yo soy niño y poco a poco voy creciendo, estoy haciendo un proceso. En último, los verbos de estado son los que indican una situación o un lugar en el que se encuentra el sujeto. Son los verbos de situación del lugar, por ejemplo, estar, residir, vivir, etc. Vale, vamos a ver la estructura de la oración que no se ve bien aquí y vamos a empezar a analizar sintácticamente. Yo retomo todo lo que estoy explicando, son las páginas que vienen ahora en vuestro libro y os va a explicar qué tipos de predicado hay. Antes de explicaros el sujeto, tenemos que ver el predicado. ¿Cómo diferencio yo un predicado nominal de un predicado verbal? Tengo que aprender a diferenciar qué es el predicado nominal y qué es el predicado verbal, porque son las funciones que tienen los sintagmas verbales.
Función sintáctica del sintagma verbal. El sintagma verbal puede desempeñar dentro de la oración dos funciones sintácticas diferentes, según el verbo que funciona como núcleo. Es decir, voy a tener por un lado los predicados nominales, que es cuando el núcleo de ese sintagma verbal es a lo que se le llama verbo copulativo. ¿Qué es ser verbo copulativo? Existen tres verbos copulativos: el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Si yo en mi sintagma verbal tengo uno de estos tres verbos, tengo que poner sintagma verbal barra predicado nominal. El sintagma verbal pasa a ser predicado nominal porque expresa una cualidad o un estado de la oración. Lucía es azafata. Lucía, sujeto, es azafata, va a ser mi sintagma verbal. ¿Y qué función va a desempeñar? Pues como tiene el verbo ser, pues predicado nominal. Si fuera el verbo estar, el verbo parecer, también sería predicado nominal. ¿Qué es ser predicado verbal? Pues todos los verbos, ese sintagma verbal tendrá como núcleo cualquier otro verbo que no sea ni ser, ni estar, ni parecer. El núcleo del sintagma verbal es un verbo predicativo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Todos los demás verbos. ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene que ser ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. El sintagma verbal desempeña la función de predicado verbal, porque indica una acción que realiza o recibe el sujeto. Lucía saludó a una azafata. ¿Cuál es el sintagma verbal? Primero localiza el verbo, saludó. ¿Cuáles son los complementos que dependen de ese sintagma verbal? En realidad todos, el sujeto también depende, pero en sintaxis se tiene que separar por un lado el sujeto y por otro el predicado, como veremos a la hora de analizar, que no significa que no dependa del verbo, sí depende, pero como es un elemento con mucho peso, se saca del sintagma verbal. Saludó, ¿es el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer? No, es el verbo saludar, por tanto es un sintagma verbal predicado verbal. Y ya estaría. Muchas gracias por escucharme, chicos.